Mi prima se enojó porque le advertí de usar el nombre Karen para su bebé, pero ahora tiene que cambiarlo porque hasta los adultos la acosan. Mi prima Stephanie y yo somos más amigas que familiares. Un dato importante es que ella no está mucho en Internet, así que puede estar fuera de onda con ciertos memes y bromas de la cultura de Internet, y la verdad, no entiende mucho el concepto de referencias virales de Internet ni cómo funcionan. Stephanie está embarazada y acaba de enterarse de que será una niña. Hace aproximadamente una semana, dijo en una reunión de sus mejores amigas que va a llamar Karen a su hija. La habitación se quedó helada al instante, pero después de un silencio incómodo, todas las demás dijeron educadamente que era precioso. Yo no pude responder nada. Más tarde esa noche, cuando Stephanie salió de la habitación, todas empezaron de inmediato con cosas como, Dios mío, esa pobre niña y, ¿por qué elegiría a Karen de todos los nombres? Me sentí incómoda con esa conversación, dado que todas habían sido tan positivas con el nombre en su cara. Lo pensé más durante los días siguientes, y simplemente me sentía muy rara con todo el asunto. El nombre tiene muchísima carga, hasta el punto de que podría ser perjudicial para la bebé, y Stephanie no tenía ni idea de esas connotaciones como para tomar una decisión informada. Así que un par de días después, lo mencioné con cuidado. Le dije que estaba muy emocionada por la bebé, y que solo quería que tuviera toda la información disponible al elegir un nombre. Entonces empecé a explicarle que Karen tiene algunas connotaciones negativas y que se ha convertido en una especie de broma de Internet, para describir a un tipo específico de mujer de mediana edad, arrogante y con aires de superioridad. Stephanie se puso furiosa al instante y empezó a hablar por encima de mí, diciendo, ¿por qué estás diciendo esto? Esto es muy cruel. Me sorprendió mucho su reacción, porque se sintió muy fuera de lo normal en ella, así que me detuve de inmediato y dije, lo siento mucho, no quise herir tus sentimientos, solo quería contarte algo que pensé que quizás no sabías. Ella respondió, ese es el nombre que elegí para mi hija, ¿y tú crees que lo elegí como una especie de broma? No entiendo por qué dirías algo tan hiriente. Cuando dijo eso, sentí que indicaba que no estaba entendiendo realmente lo que yo intentaba decirle. Así que después de angustiarme un segundo pensando si debía insistir aunque estuviera tan enojada, sentí que, ya que había empezado, tenía que llegar hasta el final, y como ella ya estaba molesta, quería que al menos entendiera lo que intentaba explicarle. Busqué en Google los memes de Karen en mi teléfono e intenté mostrarle la pantalla de resultados mientras decía, mira, solo digo que el nombre tiene más significado del que quizás te das cuenta. Ella se levantó, empujó mi teléfono y gritó, wow, luego salió furiosa de mi casa y se fue manejando. Mi tía y mi mamá me han estado reprendiendo toda la semana, porque Stephanie les dijo que me burlé del nombre de su bebé. Stephanie no me ha hablado ni ha respondido mis mensajes desde entonces. Sé captar una indirecta, y no voy a volver a sacar un tema que causó tanta angustia, pero sigo dándole vueltas a si fui la mala por mencionarlo en primer lugar. Edición 1. Gracias a todos, me han dado una buena lección, y acepto el veredicto de que fui la mala aquí. Stephanie y yo tenemos una historia de ser extremadamente abiertas y honestas la una con la otra. Yo fui la dama de honor en su boda, algo que planeamos desde pequeñas que sería así, y siempre bromeábamos cuando éramos adolescentes, con que parte de mis deberes incluiría convencerla de no casarse, si el novio que elegía era un desastre. Así que quizás fui demasiado ligera al abordar este tema debido a nuestra historia, y no tuve empatía al subestimar lo involucrada que ya estaba emocionalmente con el nombre que eligió para su futura hija. Admito que estoy un poco frustrada porque Stephanie todavía no entiende lo que intentaba decirle, porque sigue pensando que estaba haciendo algún tipo de broma rara y cruel acusándola de elegir el nombre como broma, pero le envié una disculpa sincera que aceptó, y nunca volveré a hablar de esto, ni con Stephanie ni con la bebé Karen. También defenderé a Stephanie si sus otras amigas vuelven a hablar mal del nombre delante de mí. Si no están dispuestas a expresar sus pensamientos directamente a Stephanie, entonces no necesitan decir a sus espaldas las cosas que estaban diciendo. Edición 2. Una cosa más. Definitivamente no estaba intentando decirle a Stephanie que no llamara a Karen a su hija. Solo quería que tomara la decisión, fuera cual fuera, conociendo las connotaciones, porque yo querría que alguien hiciera lo mismo por mí, si eligiera un nombre de bebé con una carga cultural de la que no fuera consciente. Ahora me doy cuenta de que lo manejé mal y fui hiriente con Stephanie en el proceso, pero solo quería dejar claro que no estaba intentando activamente convencerla de no usar el nombre. Simplemente no quería que la tomara por sorpresa si surgía más adelante. Oso del contexto aquí, la primera publicación tiene más de 7 años. Esto es importante porque, aunque el nombre Karen ahora tiene una connotación más negativa a la que al parecer había antes. Eso explica por qué fue votada como la mala en la publicación y la clase de comentarios que recibe la OP. Dejaré aquí abajo los comentarios más votados, los cuales luego terminan siendo malos consejos a medida que avanza la historia. Eres la mala. ¿De verdad crees que va a importar cuando esta niña sea mayor? Es un meme. Y para cualquiera que esté embarazada o planee tener hijos, esta es la razón por la que no se revela el nombre hasta que nacen.
Siempre hay alguien con alguna estupidez que decir, sin importar cuál sea. Tú y todos los demás son unos imbéciles, maduren. ¿De verdad creen que alguien se va a acordar de Karen en 10 años? Supongo que tú eres una especie de Karen. Eres la mala. Karen es un nombre completamente normal. Estás actuando como si tu prima hubiera cometido un error social comparable a llamar Adolfo a su bebé, cuando en realidad el nombre Karen tiene muy poca connotación. Y desde luego nada que vaya a ser recordado para cuando la hija de Stephanie sea una mujer de mediana edad. Nadie con 2 dedos de frente anda por ahí asumiendo que todas las Karen son groseras y arrogantes. De la misma manera que nadie con 2 dedos de frente anda por ahí pensando que todos los chicos llamados Harry son magos o que cualquiera con el apellido Bond es un mujeriego. Así que sí, eres la mala, porque tus comentarios estuvieron completamente fuera de lugar considerando que se supone que eres una amiga. Quizá deberías tomar ejemplo de tu prima y pasar menos tiempo en internet para recuperar un poco la perspectiva. Eres la mala. Sé lo del meme de Karen, pero vamos, es un nombre totalmente normal. No puedo creer que tantos de ustedes se tomen un meme tan en serio. Editado para añadir, chicos, por favor, cálmense y dejen de mandarme mensajes diciendo que soy una persona terrible cada vez que hay una actualización de esta historia. Obviamente, no pensé que el nombre Karen terminaría teniendo una connotación aún más negativa que la que tenía hace varios años, ni que se volvería algo tan conocido. Ni siquiera entiendo cómo este comentario bastante tranquilo de 2 frases que hice hace 3 años ha provocado tantas reacciones agresivas. Actualización 1. Mi publicación del verano pasado no fue la más emocionante ni dramática del sub de ¿Eres la mala? Pero quería dar una actualización por si a alguien le interesa. La bebé Karen nació sana y feliz en octubre. Es una dulzura absoluta de bebé, y estoy completamente enamorada de ella. Entre marzo y mayo, no pude verla en persona en absoluto, pero hacía llamadas regulares por FaceTime con Stephanie y Karen, y durante las últimas semanas he estado yendo a la casa de Stephanie para sentarme en su patio trasero y charlar con Stephanie y hacerle monerías a Karen desde una distancia bastante larga. Tengo 2 razones para actualizar. Primero, me he dado cuenta desde el nacimiento de Karen de que su nombre adquirió un nuevo significado para mí. Cuando estoy con ella, Karen simplemente significa ella, y no pienso en las otras connotaciones. En otras palabras, ustedes tenían razón. Dicho eso, mi segunda razón para actualizar es que Stephanie volvió a entrar a su Facebook, que no usaba desde hacía años, al comienzo de la pandemia para mantenerse en contacto con la gente. Últimamente ha estado bastante activa allí por primera vez en años, ya que históricamente no ha sido muy de redes sociales. La mayoría de la gente en nuestra zona y círculo social ha estado publicando muchísimo sobre Black Lives Matter, y las protestas que están ocurriendo ahora mismo, así como sobre temas de justicia racial en general. Como resultado, Stephanie ahora se ha encontrado por primera vez con una avalancha de memes de Karen, y los encontró confusos y horribles, especialmente el uso de Karen como abreviatura para referirse a una racista. Básicamente, me he negado a hablar de eso con Stephanie, porque salió muy mal la última vez, pero tanto mi madre como su madre me han estado insistiendo sobre el tema porque le molesta a Stephanie, y me han dicho cosas como, ¿esto era de lo que estabas hablando antes? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo explicaste mejor? Deberías habérselo dicho a Stephanie. Dios, de verdad, no se puede ganar. Gracias de nuevo por todos sus comentarios en mi última publicación, me ayudaron mucho a sentir algo de paz con la situación. Edición, para ser justa, Stephanie se lo ha tomado bien. Primero, vio un montón de publicaciones sobre la Karen de Central Park, cuando esa mujer blanca estaba acosando al observador de aves negro en el parque, y vino a pedirme que le explicara por qué todos llamaban Karen a esa mujer si su nombre era Amy. Desde que volvió a usar Facebook, a menudo me pide que sea como su intérprete de cultura de Internet. Inmediatamente le dije, lo siento, no voy a tener esta conversación contigo, porque el año pasado tuvimos un conflicto grande por esto, y no voy a meterme de nuevo en el tema contigo. Creo que esa fue la primera vez que empezó a entender lo que le había estado diciendo el año anterior. Y siendo justa con ella, no volvió a mencionarme el tema después de eso. En cuanto a mi mamá y mi tía, en general son bastante ridículas. Tienden a reaccionar de forma extremadamente intensa a lo que esté pasando exactamente en ese momento, y si alguien de la familia está molesto, se involucran de más intentando arreglarlo. Stephanie se ha estado desahogando con su mamá sobre esto, no sobre mí, solo sobre lo perturbadores que son los memes, y ella y mi mamá simplemente han estado haciéndolo de siempre, exagerarlo todo y ahora, de alguna manera, convertirlo en mi culpa. Quiero muchísimo a mi mamá y a mi tía, pero no se puede razonar con ellas. Actualización 2. Primero, hola a todos, he recibido algunos mensajes privados durante los últimos años pidiendo actualizaciones, y como acabamos de celebrar el 3er cumpleaños de Karen, quería volver para quienes siguen esta historia. Primero que nada, la bebé Karen, que ya no es tan bebé, está avanzando de maravilla en sus hitos del desarrollo. Es una niña muy brillante, aguda como la más afilada de las chinchetas, y extremadamente atenta a su entorno.
Algunas de las cosas que dice ya son oraciones completas, lo que me dan ganas de llorar cuando la escucho, porque parece que Stephanie dio a luz ayer. A Karen ya le encantan los libros, y estudia atentamente las imágenes durante largos periodos de tiempo y dice que está leyendo. Y no creerían las preguntas incómodamente incisivas que ya está haciendo. Estoy completamente convencida de que esta niña crecerá y será una auténtica genio. Con respecto al nombre, desafortunadamente, cuando Karen empezó la guardería a principios de este año, empezó a recibir acoso por su nombre bastante rápido por parte de los niños mayores. La guardería a la que asiste mezcla las edades en un par de momentos distintos durante el día, y aunque por suerte no hubo mucho acoso directo, 2 de los niños de 5 años deben de haber escuchado e interiorizado en casa las connotaciones despectivas del nombre Karen. Como resultado, encontraron su nombre absolutamente graciosísimo, y de alguna manera extendieron la idea entre los otros niños de que había algo gracioso y malo con su nombre. Karen era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando, pero el comportamiento de los otros niños hacia ella la afectaba en general. El personal de la guardería hizo todo lo posible por detenerlo, y avisó de inmediato a Stephanie y a su esposo. Después de aproximadamente un mes de esto, en el que la guardería no estaba teniendo mucho éxito para frenar ese comportamiento, y los niños no lo dejaban pasar, Stephanie y su esposo tomaron la decisión de que Karen pasaría a llamarse Carrie a partir de ahora, que ya era un apodo establecido que mucha familia y amigos usaban, y que Karen ya reconocía como una forma de referirse a ella misma. Stephanie y yo nunca volvimos a hablar del todo sobre lo que pasó durante su embarazo, pero cuando me estaba contando lo que ocurría en la guardería, me pidió disculpas. Inmediatamente me sentí fatal y le aseguré que no había ninguna razón para disculparse, que las emociones son complicadas cuando estás embarazada, y que me parecía que hacer que Karen usara Carrie era una gran solución. Aunque cambiar como estás acostumbrada a llamar a alguien es jodidamente difícil, lo he descubierto, y todavía me dirijo a ella directamente en modo manual, cada vez. Muchas de las respuestas que recibí en mi última publicación fueron de regocijo y se inclinaban hacia alegrarse del mal ajeno en la situación, y tengo que decir que esas respuestas me deprimieron mucho. Preferiría muchísimo vivir en un mundo donde yo estuviera equivocada sobre el impacto que el nombre Karen tendría en ella. No puedo enfatizar lo suficiente lo dulce, inteligente, curiosa y cariñosa que es Carrie, y cuánto merece todo lo bueno de la vida. Además, a mucha gente no le cayó bien Stephanie en mi última publicación, pero necesito que entiendan que esto es una pequeñísima instantánea de un momento muy emocionalmente intenso de su vida, y en general, Stephanie es una amiga maravillosa de toda la vida. Me ha acompañado en muchísimas crisis personales a lo largo de los años, y nunca deja de aparecer por las personas que le importan. Estar embarazada y tener un fuerte vínculo emocional con el nombre que elegiste para tu hija es completamente comprensible, y su embarazo fue bastante duro para su estado de ánimo. Una vez lloró desconsoladamente con un comercial de comida para gatos cuando estaba embarazada de unos 7 meses. También creo que mi manera de intentar explicarle el problema del nombre hace unos años fue muy torpe, y podría haber hecho un mejor trabajo al mencionarlo. Dicho eso, con la distancia del tiempo, estoy realmente contenta de haber sacado el tema. Siento que le debía esa información a Stephanie, y puedo sentirme bien por habérsela dado. Si hubiera elegido no mencionarlo en ese momento, creo que ahora tendría muchos arrepentimientos. Lo único que cambiaría ahora, mirando hacia atrás, es que intentaría planteárselo de alguna forma más delicada a Stephanie para haber tenido la oportunidad de explicarlo. En resumen, todo está bien. Nos encontramos con un pequeño obstáculo en el camino por las reacciones de otros niños al nombre de Carrie, pero en cierto modo, es mejor resolver esto ahora, cuando Carrie no entiende realmente lo que está pasando, que dejar que ocurra en el jardín de infantes o en la escuela primaria más adelante, cuando podría existir el riesgo de acoso en serio. Se está adaptando muy bien a usar su apodo a tiempo completo, y Stephanie y su esposo planean inscribirla con Carrie como su nombre preferido en toda su educación futura. Y como las escuelas de por aquí usan el nombre preferido en lugar del nombre legal en cosas como pasar lista en clase, es posible que pueda pasar toda la educación escolar sin que sus compañeros sepan ampliamente que su nombre legal es Karen. Y de verdad espero que este uso común del nombre Karen se apague en los próximos años. Edición 1. Estoy realmente decepcionada de estar recibiendo mensajes de odio dirigidos a Carrie, deseándole que le pasen cosas terribles y llamándola con la palabra que empieza con C. Por favor recuerden que es una niña inocente. Edición 2. Para aclarar. Aparentemente, los niños de la guardería no sabían que Karen era un nombre. Por la forma en que lo habían escuchado usar en casa, pensaban que era simplemente un término usado para insultar a la gente, y que quizás era una mala palabra. Por eso les parecía tan gracioso, porque, en su visión del mundo, era como conocer a alguien llamado cara de pedo o imbécil. El personal de la guardería les explicó que Karen es un nombre real, y que muchas personas se llaman Karen, y por supuesto hicieron todo lo posible para frenar las burlas, pero nada ayudó realmente hasta el cambio de nombre y hasta que pasó un poco de tiempo. Ahora las cosas en la guardería volvieron a la normalidad,
los otros niños la llaman Carrie y todos, afortunadamente, siguieron adelante. Edición 3. Por favor, no acosen a los usuarios de Reddit que me dieron un veredicto de eres la mala en mi primera publicación. Dieron su juicio honesto en ese momento en un espacio online creado específicamente para ese propósito. No publiqué en un subreddit de consejos, publiqué en un subreddit de juicios, y no hay razón para atacar a la gente por juicios que yo pedí, hechos de buena fe, hace 3 años. Edición 4. Stephanie es genuinamente una gran amiga y una buena persona. Una vez dejó todo y manejó unos 500 kilómetros porque yo acababa de tener un accidente de auto, relativamente menor, en una ciudad donde vivía completamente sola cuando era una adulta joven. Una vez me regaló $1.500, sin hacer preguntas, e insistió en que ni siquiera pensara en devolvérselos, cuando necesitaba salir de una situación de convivencia muy mala estando sin dinero. Cuando éramos adolescentes y el chico popular del que ella estaba muy enamorada se burló de mí por algo sobre lo que yo era extremadamente sensible, en lugar de quedarse callada, explotó, me defendió y lo puso en su lugar, luego me llevó aparte para consolarme lejos de él. Es leal y amable, y tiene un carácter increíble. Esta publicación es una muestra diminuta, de quién es ella como persona. Cuando planteé mis preocupaciones, Stephanie estaba emocional, muy embarazada y algo privada de sueño. Su embarazo fue duro para su cuerpo, y además de las hormonas, creo que simplemente estaba genuinamente confundida por lo que yo estaba intentando decirle. Añadí una edición a mi anterior comentario con la esperanza de que mi bandeja de entrada dejara de inundarse con mensajes agresivos después de cada actualización, pero no cambié nada del texto original. Puedo reconocer que predije incorrectamente que todo el asunto de Karen se desvanecería, cuando en realidad solo empeoró y se volvió totalmente popular. Equivocarme sobre las connotaciones futuras de un nombre no es precisamente el peor error de juicio que he cometido. Aunque genuinamente no tengo ni idea de cómo mi comentario podría haber influido en el nombre de esta niña o en cualquier cosa de su vida. Si el veredicto hubiera sido no eres la mala, la prima de Ope iba a cambiar de pronto el nombre de su bebé o algo así. En realidad no parecía muy probable que Ope fuera a tener suerte en ese aspecto. Decir que yo personalmente hice que la niña sufriera acoso, aunque sea indirectamente, es una interpretación bastante descabellada, sinceramente. Independientemente de que tu predicción fuera correcta o no, Ope no es una imbécil por informar a su prima sobre la connotación asociada con Karen. Si el veredicto hubiera sido no eres la mala, eso podría haber sido un catalizador para empujar a Ope a replantear la forma en que lo mencionó en primer lugar, porque obviamente a Ope le importa. Pero por los múltiples veredictos de eres la mala, Ope lo aceptó y siguió adelante para evitar causarle más angustia a su prima. No es tan descabellado pensar que los veredictos de eres la mala jugaron indirectamente un papel que hizo más fácil que la niña terminara sufriendo acoso. Actualización 3. Para quienes me han contactado pidiendo una actualización, quería volver y cerrar el capítulo de la bebé Karen Carrie. Desde el mes pasado, Carrie ahora es legalmente Caroline, e incluso le emitieron una nueva acta de nacimiento con su nuevo nombre legal. Los problemas de acoso en la guardería ya habían disminuido desde que Stephanie y su esposo pasaron a llamarla Carrie, pero este cambio legal de nombre ahora significa que el problema de Karen no volverá a aparecer cuando empiece la escuela. También hubo otros incidentes menores que empujaron a Stephanie y a su esposo a tomar esa decisión sobre el cambio legal de nombre. Estaban llegando al punto en que, casi cada vez que tenían que dar el nombre legal de Karen para obtener un servicio, recibían una reacción inmediata, incluso de adultos. Por lo general, era solo una mirada significativa, pero los comentarios mordaces no eran inusuales. La gota que colmó el vaso fue cuando estaban en el aeropuerto preparándose para volar, a visitar a los suegros de Stephanie con Carrie. El agente de seguridad del aeropuerto hizo un comentario sarcástico y luego, cuando necesitaron preguntarle a la agente de la puerta de embarque sobre sus asientos, la agente se burló de forma grosera al ver el boleto de Carrie. Luego se lo mostró a la agente que estaba junto a ella, quien simplemente negó con la cabeza y le dijo a su compañera, «Pobre niña», ignorando por completo a Stephanie y a su esposo. Y tuvieron esa interacción delante de Carrie. Algo de ese día en el aeropuerto fue un punto de inflexión para Stephanie y su esposo, y comenzaron el proceso de cambio de nombre en cuanto llegaron a casa. Fue mucho más fácil de lo que esperaban, y costó un total de $30. Carrie es una niña alegre y sociable, y aunque es imposible saber ahora si estas experiencias negativas causaron algún daño duradero, y sinceramente espero que no, me alegra ver que sigue siendo una niña muy extrovertida y segura de sí misma. La conversación con Stephanie que mencioné en mi actualización de octubre fue incómoda y breve, pero desde entonces en realidad hemos vuelto a hablar del tema algunas veces. Stephanie se ha disculpado profusamente por su reacción inicial cuando hablamos por primera vez, yo me he disculpado por abordar las cosas tan mal y por no contarle de inmediato lo que nuestras amigas decían a sus espaldas, y en esas conversaciones principalmente terminamos enfocándonos en la espiral resultante de mi mamá y mi tía, y en el desastre en que se convirtió todo eso. Juntas hemos empezado a desentrañar algunas de las mierdas intergeneracionales relacionadas con los problemas de nuestra familia.
Para dar algo de ese contexto, nuestros abuelos maternos fueron una pesadilla. Nuestro abuelo era un predicador revivalista autoritario, que era físicamente abusivo y se refería a sí mismo como el líder espiritual y la máxima autoridad de la familia. Nuestra abuela era una narcisista manipuladora que atormentó psicológicamente a mi mamá y a mi tía durante toda su infancia. Como resultado, mi mamá y mi tía desarrollaron un vínculo traumático considerable durante su niñez, y crecieron hasta convertirse en adultas extremadamente ansiosas y reactivas. Cualquier indicio de conflicto las manda al modo pánico, y en nuestra familia tenemos estos surcos muy marcados de hábitos de comportamiento, con mi mamá y mi tía sobrereaccionando ante cualquier cosa que se sienta como discordia, y apresurándose torpemente a suavizar las cosas. Como resultado, Stephanie y yo hemos estado trabajando mucho para construir mejores límites con la generación de nuestras madres, y hemos acordado ser muy cuidadosas con la información que les damos, especialmente cualquier cosa que sea muy emocional. Yo llevo un par de años en terapia, y Stephanie también empezó terapia a finales del año pasado. Hemos estado hablando sobre las maneras en que el trauma que mis abuelos les causaron a nuestras madres generó problemas intergeneracionales que nos afectaron a nosotras, y Stephanie está decidida a que el ciclo termine con ella, y a que esos problemas no lleguen a tocar a Carrie. Gracias a todos por sus palabras amables, tanto aquí en mis publicaciones de perfil como en los reposts de mejores actualizaciones, que también he estado leyendo. He recibido algunos mensajes increíblemente considerados y amables, que han significado mucho para mí, aunque no haya tenido la oportunidad de responderlos todos. Para quienes todavía quieran criticar a Stephanie, quiero volver a enfatizar lo fuera de lugar que fue su reacción inicial y cuánta agitación física, hormonal y emocional estaba viviendo en ese momento. Estas publicaciones son una ventanita diminuta a un solo aspecto de la dinámica, divertida, amable, cariñosa y completa persona humana que es mi prima y mejor amiga. Stephanie ha sido mi amiga más leal y de mayor confianza prácticamente toda mi vida, y se ha ganado por completo algo de gracia por reaccionar de manera menos que perfecta ante mi enfoque extremadamente torpe cuando estaba privada de sueño, destrozada hormonalmente y con la mente nublada. Stephanie también ha leído estas publicaciones ahora, junto con la mayoría de sus comentarios, y después de que le expliqué qué es Reddit, nos ayudaron a ambas en nuestras conversaciones sobre nuestra rara dinámica familiar. No creo que vaya a tener más actualizaciones en el futuro, pero gracias por acompañar esta historia durante los últimos años. Edición, un recordatorio final ahora que esto se está publicando en el subreddit de actualizaciones. Por favor, no etiqueten ni envíen mensajes o comentarios de acoso a nadie que me haya dado un veredicto de eres la mala hace 3 años. La gente me dio un juicio honesto basándose en la información disponible en ese momento, y yo estaba solicitando específicamente juicios en lugar de consejos. Con el diario del lunes todo se ve claro, y agradezco que la gente me haya dado la perspectiva que estaba pidiendo hace 3 años, independientemente de cómo terminaron saliendo las cosas.